Vamos a empezar con una oración. Acompáñenme, hermanos. Padre bendito, Dios todopoderoso, altísimo Señor, tú eres digno. Tú eres santo, santo, santo Señor. Te damos gracias porque nos permites escuchar un día más tu palabra, esperando que abras nuestras mentes y nuestros corazones para poder recibirla, asimilarla, Señor, como el alimento espiritual que es, y poder crecer a través de ella y aplicarla a nuestras vidas, desde luego, y también pues compartirla a las personas que lo necesitan, mi Señor. Te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por tu Hijo, por ti, Jesucristo, que te diste a ti mismo para salvación de nosotros. Muchas gracias por todo y espero, mi Dios, y creo en ti, Espíritu Santo, que me vas a guiar, Dios Todopoderoso, como me has ayudado en otras ocasiones, Señor. Gracias por todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver el día de hoy, hermanos, una nueva señal. Las señales de los yugos o las coyundas y los yugos. Tenemos que en este mensaje está hablando Dios a través de Jeremías al rey Sedequías. El propósito de este mensaje se ha estado veniendo diciendo desde el capítulo 1 de Jeremías hasta donde llevamos. ¿Cuál es el propósito? Que Judá se arrepintiera de su pecado. Pero en específico este mensaje tiene un mensaje diferente, un tanto diferente a los demás, porque en los demás se estaba observando que Dios estaba advirtiendo, que Dios estaba pidiendo a su pueblo que corrigiera su camino. En este ya no, es un mensaje de juicio, es un mensaje de castigo como tal. Entonces, como les digo, es un mensaje para Sedequías, pero a su vez este mensaje no es solo para Sedequías, sino que Sedequías se va a convertir en un mensajero que va a dar este mismo mensaje que recibió por parte de Dios a otros reyes. Vamos a ver más adelante qué reyes. ¿Y cuál es el castigo en sí que menciona este pasaje, este capítulo? Es que Dios manda a una autoridad, a un siervo suyo, para doblegar a Judá, y Judá tiene que obedecerlo. Esa es la encomienda. Entonces aquí les vuelvo a poner este cuadro, ya lo había utilizado en ocasiones pasadas, en Jeremías 22, para resaltar dónde está Sedequías, ¿no? Sedequías es el tercer hijo de Josías. Sedequías lo podemos ubicar en la parte inferior, o en la parte última de la escalerita que ven allí. Sedequías es el tercer hijo de Josías. Es el último rey de Judá en reinar el reino del norte previo a la caída de Babilonia. Entonces el mensaje es para este rey. En el contexto general tenemos Segunda de Crónicas 36, 11, 16. Lo vamos a leer. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Yahweh. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Yahweh, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Yahweh, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Yahweh, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Yahweh contra su pueblo y no hubo ya remedio. Tengo subrayadas, espero que se alcance a ver, tengo resaltadas algunas partes de este contexto porque nos van a servir para entender el mensaje del día de hoy. Tenemos la primera observación, que es que hizo lo malo ante los ojos de Yahweh. Esto ya se había venido diciendo con los demás reyes. ¿Quiénes demás reyes? Pues a Joaquín, Joacim y Joacás, excepto Josías, pues sabemos que Josías fue un hombre conforme al corazón de Dios. Bueno, se dice que fue un hombre que hizo como su padre David. Entonces fue un rey ejemplar, pero sus hijos y su nieto Joaquín hicieron lo malo delante de Dios. El segundo punto es que no se humilló ante Jeremías. Y esto es muy importante, porque Dios muestra en su misericordia el mandar profetas para llamar la atención de Judá. Y ellos
pues no le hacen caso. Tenemos que Sedequías es un rey que es impuesto por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esto quiere decir que Babilonia ya había subyugado a Judá anteriormente. De hecho, es en el reinado de Joacim y luego en el de Joaquín otra vez. Entonces, el rey de Babilonia, cuando sustituye a Joaquín, pone a Sedequías como rey. No es, por lo regular, un rey es electo por el pueblo, pero este rey es electo por otro rey, el que está por encima de él. Tenemos que entonces Sedequías tiene la gracia y misericordia de reinar. Tal vez no hubiera reinado si no hubiera sido por Nabucodonosor. Y otra gracia y misericordia que vemos con Sedequías es que, reiterando el cuadrito de aquí, si vemos, él fue el último en reinar en Judá, por lo que él vio todas las iniquidades de los reyes pasados que reinaron y también vio las consecuencias de esas iniquidades, por lo que él tenía la sabiduría necesaria para tomar un camino correcto y no hizo. El tercer punto es que se rebeló contra Nabucodonosor, al cual le había jurado por Dios. Este es el punto más resaltable de todo el contexto, porque es el que más alude al pasaje del día de hoy. Se dice que Sedequías le juró lealtad a Nabucodonosor. Por ser el rey que lo impuso como rey sobre Judá, entonces por tanto le debe su lealtad, le debe su fidelidad. Pero dice que a pesar de que él había jurado a Nabucodonosor que iba a ser así, en el nombre de Dios le falló. Y nosotros sabemos que jurar por el nombre de Dios y no cumplir es un terrible pecado. Es importante esto porque es Nabucodonosor el rey que impone Dios ante Judá. Y entonces nosotros podemos entender que es Sedequías el que le está faltando a Nabucodonosor, pero sobre todo a Dios directamente. Y es lo que va a tratar el capítulo de hoy, ¿no? Sobre la obediencia, en parte sobre la obediencia a las autoridades. El tercer punto es que no se arrepintió, ni él, ni los príncipes, ni los sacerdotes, ni los los profetas o pseudoprofetas, ni el pueblo en general se arrepintió de su pecado. Todos siguieron haciendo lo malo. Otro punto es, el mismo que ya les había comentado hace un momento, Dios tiene misericordia de su pueblo al mandar mensaje. No dejó solo a su pueblo, no dejó que su pueblo siguiera su camino y se pervirtiera, sino que Él mandó profetas para jalarles las orejas y que ellos entendieran, que atendieran el verdadero camino del Señor. Sin embargo, pues ya leímos que no hicieron caso tampoco a esto. Y por ello, este último punto también es muy resaltable dentro del contexto de este capítulo, en la especificación que dice, y no hubo ya remedio, porque Dios se hartó, un ser lleno de paciencia, un ser que tiene muchísima paciencia, se hartó de la iniquidad del pueblo, y ya no hubo más remedio más que el castigo. Y es resaltable porque hoy se va a tratar el castigo que iba a recibir Judá. En el contexto específico, nada más para recordar qué es lo que vimos en el capítulo anterior de Jeremías 26, muy rápidamente se nos relata que Jeremías, un hombre valiente de Dios, profiere un mensaje de Dios en un lugar público, en el que las personas al recibir este mensaje de reprensión, pues obviamente si no son de Dios se iban a enojar. Y se enojaron de tal manera que aprendieron a Jeremías y lo quisieron matar. Lo que lo salvó a Jeremías son dos cosas. La primera es que el pueblo recordó una historia parecida que pasó en el reinado de Ezequías, mucho antes que el de Josías. Y lo que pasó es que un profeta, que si mal no recuerdo se llama Malaquías, vino a Ezequías con un mensaje de reprensión para él y para todo el pueblo. Y lo que lo salvó fue recordar esto, porque el rey Ezequías, en lugar de mandar matar a este profeta, tuvo temor de Dios y se dice que se arrepintió de sus maldades. Esto sirvió para que el pueblo, en el contexto de Jeremías, dijera, no, bueno, es que a lo mejor este es un profeta verdadero de Dios y si nosotros lo matamos, su sangre que es inocente va a caer sobre nosotros. Tuvieron temor y lo dejaron. Y el segundo punto que aborda y por el cual se salvó, o bueno, Dios salvó a Jeremías es a través de Ahías, al parecer un noble de Judá, que
que sirvió en el reino no recuerdo, de Josías, en el reino de Josías. Entonces este noble salvó a Jeremías de Joacim. El contexto del capítulo 26 es que fue dado en el reinado de Joacim, y Joacim pues se nos dice que fue un hombre muy perverso. Tanto es así que se maneja un contraste implícitamente en el capítulo de Jeremías 26, porque por un lado tenemos a Ezequías, que tuvo temor de Dios y atendió al llamado del profeta Malaquías, y por otro lado tenemos a Joacim, que no atendió al llamado del profeta, y se dice de hecho que él sí mató a un profeta. Intentó matar a Jeremías, pero lo protegió a ellas. Y el profeta Urías, que era un verdadero profeta, lo fue a corretear hasta Egipto y lo trajo y lo mató. Entonces esto es lo que vimos en el capítulo anterior. ¿Qué relación tiene el capítulo anterior con este? No queda muy claro cuál es la relación, porque son muchos aspectos, podría ser. Pero yo creo que el principal aspecto en el que podremos ver la relación con este capítulo es en que el mensaje de Jeremías es consistente, es continuo. Se dice lo mismo: reprensión y arrepentimiento para los reyes, para el pueblo. Y ahora, para ya introducirnos en el capítulo como tal, tenemos un problema en el capítulo que no es grave, para que no se espanten. ¿Cuál es el problema? Un error de transcripción de los escribas que transcribieron este capítulo. Se dice que el mensaje primero es para Joacim en el versículo 1, pero en el versículo 3 dice que es para Sedequías. Hay una contradicción. No es como en el capítulo 22, porque si ustedes recuerdan, en el capítulo 22 el mensaje era para 3 reyes. Me voy a regresar tantito para que vean. Los 3 reyes para los cuales se dice que fue el mensaje del 22 es Joacás, Joacim y Joaquín. Pero en el contexto del capítulo 22, y además por como está redactado de una forma poética, podemos entender que ese mensaje es a propósito, como se escribe, pero en este no. Se nota claramente que hay un error. Ahora, es importante mencionar lo que es la inerrancia bíblica, y lo hemos estado viendo con los hermanos John y Frank en los cursos. La inerrancia bíblica es que no se contradice, que no tiene error alguno. El que los hombres escribas se hayan equivocado es otra cosa. Si nosotros tuviéramos en nuestras manos los escritos originales, los primeros escritos de los autores de los libros del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, si llega a tener errores, nosotros tendríamos una Biblia perfecta, sin ningún error, sin ninguna contradicción. Pero pues aquí se nota la falibilidad de los hombres. Los escribas no tenemos muchos errores en la Biblia, porque los escribas eran hombres preparados, tenían que saber teología porque ellos tenían que interpretar la Biblia y además eran maestros. Entonces estos escribas tenían la responsabilidad de transcribir palabra por palabra para hacer copias del Antiguo Testamento. Y pues en la falibilidad del hombre pues se les llegaron a pasar algunas cosas. Y se les pasó esta, pero como les digo, no es un error grave porque se sobreentiende para quién es el mensaje. Por método de observación que nos enseñaron los hermanos, podemos entender, especificar correctamente que es Sedequías, el rey al cual está deparado este mensaje. Entonces ya entramos al capítulo como tal, Jeremías 27, versículo 1. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Yahweh a Jeremías diciendo. Aquí tenemos una primera enseñanza. Aquí no lo subrayé, perdón hermano, se me pasó subrayarlo, pero pongan su atención en esta parte que dice, vino esta palabra de Yahweh a Jeremías. Esto nos está diciendo que es un filtro para sus profetas. Esto es muy importante en el mensaje, los filtrados de los profetas, porque Dios quería que atendieran a las palabras verdaderas y desecharan las mentiras. Y el versículo 1 diga, vino esta palabra de Yahweh a Jeremías, está diciendo, este es mi profeta, este yo lo mandé, este yo lo levanté, y a este deben escuchar. ¿Por qué? Porque los falsos profetas tenían una fórmula. Con fórmula me refiero a una oración que ellos repetían constantemente. ¿Cuál era la fórmula? Vino a mí sueño de Dios y me dijo tal. O vino a mí palabra del Señor y me dijo tal. Cosas así decían, eran mentiras. Y con esto Dios está filtrando a su profeta, le está dando autoridad.
En el capítulo 28, a diferencia del capítulo 26, eso lo vamos a ver la siguiente semana. Pero en el capítulo 28 se va a ver un ejemplo. En este capítulo Dios va a describir qué hacían y cómo hacían los profetas. Qué es lo que decían los falsos profetas. Pero en el capítulo 28 es sorprendente porque da un ejemplo. Aquí sí se nota una clara correlación entre 27 y 28, porque de hecho en el primer versículo de Jeremías 28 dice, en el mismo año de tales sucesos pasó tal. Y lo que se dice en el capítulo 28 es que un falso profeta dice una mentira, una falsa profecía en torno al ¿cómo se llama? Al imperio babilónico, en torno a la conquista que se avecinaba. Entonces este profeta dice una mentira, pero Dios filtra nuevamente en este capítulo lo que va a pasar, y es que irónicamente Jeremías le profetiza a este falso profeta que se va a morir, y con él van a perecer sus palabras. Es muy importante esto de los falsos profetas en este capítulo y en el que viene. Versículo 2. Yahweh me ha dicho así, hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Ahí les pongo una imagen, lo que es un yugo y unas coyundas, por si no tenían noción de lo que era. Una posible relación que tiene el capítulo 26 y 27 es que Jeremías es un hombre sumamente valiente y fiel a la palabra del Señor. Imagínense a un profeta llegando con un rey, la máxima autoridad de un reino, y decirle, ¿sabes qué, rey? Quítate tu corona y ponte esto, porque esto te va a pasar. ¿Qué significa el yugo y las coyundas? Es sometimiento, es sumisión. Esto es humillación porque es un instrumento utilizado para animales de arado, para bestias de campo. Le está diciendo a Sedequías que tiene que quitarse su corona como símbolo de autoridad y ponerse este yugo como símbolo de sumisión, de humillación. Por eso digo que Jeremías es sumamente valiente, porque fue con el mismo rey quien podía dar la orden de matarlo en ese momento por la gran pues, ofensa que pudo haber estado recibiendo a través de esta simbología, y sin en cambio Jeremías no le importó, sino que hizo la voluntad del Señor y fue a decirle lo que tenía que hacer. Versículo 3, y los enviarás al rey de Edom y al rey de Moab y al rey de los hijos de Amón y al rey de Tiro y al rey de Sidón por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Aquí hay que especificar algo. Jeremías no le dice a Sedequías, hazte unas coyundas y un yugo, sino le dice, hazte coyundas y yugos, porque tus amigos van a estar igual que tú, van a caer igual que tú, van a estar sometidos igual que tú. Me acuerdo mucho del capítulo 22, en donde se dice de los enamorados del rey de Judá. Los enamorados son los aliados, las personas y los reinos en los que los reyes de Judá confiaban ciegamente y confiaban aún por encima de Dios. Es muy importante resaltar esto, porque perdón. Es muy importante resaltar esto porque los aliados de Judá hicieron una coalición, ¿no?, entre reinos para poder hacer frente a cualquier complicación que les llegara a pasar. En este caso, pues Babilonia, ¿no? Ellos se sentían seguros porque decían que eran intocables ante Babilonia por tener estas alianzas entre reyes, lo cual es un gran error, es un sumo error. De hecho, en Jeremías, Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Yahweh, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Yahweh. El mensaje es claro. Maldito todo el hombre que confía en el hombre y no confía en Dios. Maldito todo el hombre que suplanta a Dios con sus fuerzas o con las fuerzas de otro. Pero nosotros también podemos decir, maldito el hombre que confía en sus riquezas. Maldito el hombre que confía en sus bienes materiales. Maldito el hombre que confía en todo lo que no sea Dios.
En sí la maldición está dicha desde el principio, desde que un hombre confía en otro hombre, ¿quién me garantiza que ese otro hombre no se va a enfermar? ¿Quién me garantiza que ese otro hombre no va a fracasar o va a tener problemas económicos y va a quedar en bancarrota? ¿Quién me dice que ese hombre, desde el inicio de la naturaleza del hombre, se nos ha dicho que nosotros morimos por causa del pecado original, ¿no? Nosotros morimos y algún día lo vamos a hacer. ¿Quién me garantiza que ese hombre en el que no estoy confiando algún día no se va a morir? O lo podemos aplicar hacia nosotros. ¿Quién me garantiza que yo voy a ser eterno como para hacer frente a los problemas? Nadie. Entonces, el que estos reyes pusieran confianza en otros hombres denotaba que estaban poniendo su amor con ellos, su fidelidad, su amor y todo el reino. O sea, todos sus reinos estaban en manos de otras personas en lugar de Dios. Ahora nosotros, la aplicación sería para esta enseñanza, es lo que viene en el mismo pasaje de Jeremías 17. Es un contraste. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Se nota el contraste, ¿no? Y esto es lo que Dios quería para Judá y para estos reyes. Confía en mí, no confíes en los hombres, porque el que confía en Dios no está confiando en un ser que se va a cansar, que se fatiga o que va a morir, o un ser imperfecto. Está confiando en el ser omnipresente, omnipotente, omnisciente, eterno, fiel, confiable. Tiene todos estos atributos y estos atributos nos los da a nosotros, a los que confiamos en Él, en su santo nombre. Entonces la enseñanza no puede ser más clara que esto. Confiemos en Dios y no en el hombre. Me gusta cómo lo dice Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Yahweh, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Como dice el pastor, no hay peor enemigo que tener a Dios como enemigo. Y podemos manejar el contraste. No hay mejor amigo que tener a Dios como amigo. Versículo 4 al 7. Y les mandarás que digan a sus señores: así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel. Así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Ya entramos en lo que es la simbología de las coyundas y los yugos como tal. Yo sé que el cuadro no se va a alcanzar a ver muy bien, pero y no me voy a meter mucho en esto, solamente vamos a recordar cuáles fueron las señales anteriores a esta. En el capítulo 1 se nos mencionan dos: la vara del almendro y la olla hirviente. En el 13, el cinto podrido. En el mismo 13, tinajas llenas de vino. En el 18, el alfarero y la vasija de barro. En el 19, la vasija rota. Y en el 24, que fue el último que vimos, la de los higos. ¿Qué es lo que tienen en similar o en correlación estas anteriores señales? Que el propósito de las señales eran advertencia, exhortación para arrepentimiento. Pero la señal de los yugos y las coyundas es una señal de juicio, porque Dios les está diciendo: va a venir Nabucodonosor y te vas a someter a él, porque no me hiciste caso. A pesar de esto, de cómo se oye esto de que es un juicio, todavía Dios da una última esperanza al pueblo de Judá. O sea, es tan misericordioso nuestro Dios que da una última esperanza. ¿Cuál es esa? Va a venir Babilonia, sí, pero puedes impedirlo. ¿Cómo? Subyúgate ante él, obedécelo, obedece a la autoridad que él te está poniendo, que Dios te está poniendo,
¿Y qué es lo que va a pasar? Que no te va a venir a destruir, que no te va a venir a quitar tus tierras, que no te va a venir a matar a tus hijos, que no te va a quitar tus viñedos, que no te va a quitar tus campos. Esa es la esperanza que Dios da, la última esperanza que Dios da. Sin embargo, pues Sedequías no lo hace, ni el pueblo tampoco. Adelantándome un poco, pues no lo hacen. Ahora, me llama la atención, mejor me regreso y les digo qué es lo que me llama la atención. El versículo 5, donde dice, yo hice la tierra, el hombre y las bestias, etc. Me llama la atención esta fórmula introductoria que hace el Señor. Es como en los debates, esto se conoce como una premisa, porque Dios va a argumentar algo. Por tanto, que yo hice la tierra, al hombre, a los animales, e hice todo lo que hay, entonces, como yo suma autoridad, te pongo a este siervo para que tú te rijas por lo que él te diga. ¿Vale? Me llama la atención porque se parece mucho a lo que se nos dice en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué tenemos previo a Génesis 1:26? Toda la historia de la creación. Entonces Dios hizo todo para dárselo al hombre y que él señoreara sobre todo, porque él tiene la autoridad. Nosotros no podemos reprocharle a alguien que es poseedor de algo. También se parece a lo que le dijo a Abraham, Génesis 12:7, y apareció Yahweh a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Yahweh, quien le había aparecido. Entonces le dijo, a ti te voy a dar toda esta tierra, todo lo que ves va a ser tuyo. ¿Quién puede decir eso? Solamente el que la posee, solamente el que tiene potestad sobre ella. Es lo mismo con Nabucodonosor. Ahora, ¿por qué yo quiero enfatizar sobre esto? Este salmo es muy bonito. Porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. O sea, más claro no lo puede decir Dios mismo. O sea, no lo dice un profeta, no lo dice un sacerdote, no lo dice un intermediario, lo dice Dios mismo. Ahora, ¿por qué yo quiero hacer énfasis en esto? Porque seguramente los judíos pensaban, ¿cómo Dios nos va a mandar a este siervo, ¿no?, incircunciso, a este hombre tan pagano? Porque recordemos que Nabucodonosor no era una perita en dulce. Nabucodonosor era un rey codicioso, avaro, blasfemo, idólatra, y se llega a contar que él se llega a comparar con el mismo Dios. Entonces, tenemos que entender que Dios decidió que esto fuera así. Nosotros no conocemos los caminos ni los propósitos del Señor, pero sabemos que son mejores que los nuestros. Él decidió que esto pasara así. Entonces, si los judíos llegaban a pensar, oye, ¿por qué nos mandó a este siervo infiel, ¿no? Dios, para escarnio de nosotros, si no es ni siquiera de nuestro pueblo? Pues la respuesta, por eso Dios no tiene que dar explicaciones de nada, pero sin embargo tiene la gracia de darnos explicaciones, porque yo hice todo, pongo a Nabucodonosor sobre ustedes por mi voluntad. Y todavía da otra explicación más, más impresionante, porque dice en el versículo 7 que él conoce el corazón de Nabucodonosor y va a llegar el tiempo de su castigo y lo va a castigar de tal manera que va a ser enorme su escarnio, tanto como lo iba a hacer con Judá y con todas estas naciones aledañas a las que ya vimos, Moab, Sidón, Tiro, Amón. Y les digo, Dios no tiene que dar explicaciones, pero se toma el tiempo para darnos explicaciones. Tú no te preocupes por este hombre, yo sé cómo es. Algún día va a venir alguien y le va a hacer lo mismo que te hizo a ti. ¿Y quién iba a ser? Sino que, o sea, si Babilonia era una potencia del Antiguo Testamento y en general de la civilización humana, la nación que lo viniera a conquistar sería una superpotencia, y así lo relata la historia. ¿Quién sería? El reino de Persia, un reino enorme que vino a hacerle lo mismo a Babilonia.
Ay, perdón, ya me estoy saltando. Entonces, ok, nosotros estamos hechos o destinados a alabar para la alabanza de Dios. Si nosotros estamos viviendo en un ambiente donde digamos, oye, es que me están pasando cosas malas en mi vida, debemos reconsiderar eso porque no necesariamente son cosas malas, pueden ser bendiciones, puede ser que a lo mejor a través de un vecino, a través de un amigo, de un compañero de trabajo, de tu jefe, o si tú eres jefe, de tus empleados, o a través de situaciones diversas en la vida, Dios te esté llamando la atención, te esté exhortando, te esté diciendo, oye, por ahí no es el camino, regrésate. No podemos decir en ese sentido que son maldiciones o que son cosas malas que nos están pasando, porque si nosotros nos desviamos y Dios no nos llama la atención, eso quiere decir que no somos hijos de Dios. Eso quiere decir que no le importamos a Dios, que nos ha desechado. Pero si tú estás viviendo problemáticas en tu vida, pues entonces gózate, como lo hizo Job 1:21, dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Yahweh dio y Yahweh quitó, sea el nombre de Yahweh bendito. Entonces, ¿tienes problemas en tu vida, económicos, de salud o en relaciones con otras personas? Pues entonces gózate y haz lo que Job hizo, porque Dios no te ha dejado. Dios te está llamando la atención, te está edificando, tal vez te está probando. Versículo 8, y a la nación y al reino que nos sirviere, no sirviera Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada, y con hambre, y con pestilencia, dice Yahweh, hasta que la acabe yo por su mano. Nosotros hemos aprendido que cuando algo se repite en la Biblia, pues es algo sumamente importante, es algo resaltable. Dios puede decir una sola vez las cosas y se van a hacer. ¿Por qué Dios repite tanto las cosas? Pues porque nosotros somos necios, porque somos tercos, porque no queremos ver la voluntad del Señor. Por eso la está repitiendo aquí, porque Judá no se quería arrepentir. Por eso le está diciendo, sirve a Nabucodonosor, es lo que más te conviene. Porque si no le sirves, va a venir una terrible calamidad sobre ti. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira, para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Si yo tuviera que dividir el capítulo, lo haría en dos partes. La primera parte, que es del 1 al 8, es obediencia a las autoridades, y a partir de este es, no hagas caso de los falsos profetas, de las falsas doctrinas, de los falsos maestros. Y estas dos enseñanzas sustentan el mensaje del día de hoy. Ahora pasamos al segundo mensaje importante, es no hagas caso a los falsos profetas, fíltralos, como al principio les mencionaba. Dios por eso dice, he aquí que yo mando la palabra con Jeremías. Y Jeremías no dijo, vino a mí palabra del Señor, vino a mí revelación del Señor o sueño del Señor, porque eso es lo que decían los falsos profetas en esos momentos. En lo que llevamos de Jeremías, estas son, y muy superficialmente, porque no me dediqué a eso, pero muy superficialmente son las citas que yo encontré en las que se mencionan a los falsos profetas y sus mentiras. Un ejemplo de lo que decían los falsos profetas era esto, en Jeremías 14:13. Y yo dije, Señor Yahweh, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Entonces, decían una sarta de mentiras increíbles, porque contradecían directamente lo que Dios les mandaba decir con verdaderos profetas. Si venía el rey de Nabucodonosor a asediarlos y a destruirlos, ellos decían, no te preocupes, no va a haber ni hambre, ni espada, ni dolor. Lo que va a haber es paz verdadera, ¿no? Es una de las cosas que decían. Y esta es la que la usé de ejemplo. Y esta, ¿no? Que nos mencionan en el versículo, ya me pasé.
no serviréis al rey de Babilonia. Lo que estaba diciendo Jeremías es, van a servir al rey de Babilonia. No es una sugerencia, es un mandato. Y estos falsos profetas llegaban y decían, no te preocupes, sigue haciendo tus idolatrías, sigue haciendo tus fornicaciones, sigue haciendo todo lo que has estado haciendo, no va a pasar nada. Eso de que va a venir el rey de Babilonia no es cierto. Eso es lo que les decían. Por eso es que en el versículo 9 me llama la atención algo. Si ustedes ponen atención a los profetas, a estos pseudoprofetas, Dios los pone en igualdad de condiciones con los adivinos, con los soñadores, con los agoreros y los encantadores. ¿Qué es lo que nos dice la palabra acerca de estas personas tan deleznables? De Deuteronomio 18, 9 al 14. Cuando entres a la tierra que Yahweh tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego. Una anotación rápida aquí. El reino de Judá había adoptado a Baal como su ídolo, como su dios blasfemo. Y era a Baal quien los hombres de Judá dedicaban a sus hijos en sacrificio, ¿no? Luego dice, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Yahweh cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Yahweh tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Yahweh tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te he permitido esto, Yahweh tu Dios. Te los cataloga como personas abominables para Dios. Eso es una caracterización muy fuerte. Y lo que está haciendo Jeremías es no separar a los profetas que estaban diciendo mentiras de los que hacían estas abominaciones. Los pone en igualdad de condiciones, como si fueran de la misma calaña, como si fueran la misma basura. Así los describe Jeremías. Eso es lo que me llama la atención en este versículo. Si siguiéramos leyendo en Deuteronomio 18:15, veríamos esto. Profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Yahweh tu Dios, a él oiréis. Este es un pasaje, en realidad abarca del 15 al 22. Es un pasaje mesiánico en el que Dios promete un profeta mucho mayor que todos los profetas verdaderos que había mandado. El profeta más grande, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo que me llama la atención de este pasaje es que, al igual que como prometió un profeta mayor en ese sentido, promete que va a levantar profetas para que ellos lleven la palabra verdadera de Dios a los hombres, para que ellos escuchen. Pero no lo estaban haciendo. Una de las grandes hipocresías que estaban haciendo los profetas en esos momentos es que estaban viendo que el rey Sedequías y los reyes predecesores a él estaban oprimiendo al pueblo, a los pobres, y no hacían nada. Estaban viendo idolatrías y no decían nada. Estaban viendo fornicaciones, adulterios, robos, estafas. Estaban viendo de todo y no decían nada. Lo que decían era para contradecir la palabra del Señor. Eso es lo que decían. Es una gran hipocresía esto. ¿Qué aplicación podemos tener a partir de este pequeño pasaje dentro del capítulo? Nosotros, aunque independientemente de que no seamos pastores o de que no seamos líderes, de que no seamos maestros o de que no tengamos ningún ministerio en la iglesia, si somos parte de la iglesia, tenemos un llamado, como los profetas tuvieron en su momento. ¿Cuál es ese llamado? Mateo 28, 18, 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Quién está diciendo esto? Jesús. Este es el pasaje que conocemos nosotros como la Gran Comisión. No es una sugerencia, es un mandato. Y me llama la atención cómo Jesús introduce una fórmula parecida a la que Dios introdujo hace unos momentos de yo hice las bestias y hice el hombre, hice el cielo y la tierra. Es muy parecido porque dice toda potestad en el cielo y en la tierra me es dada a mí. O sea, toda la autoridad es dada a mí. Por tanto, y por eso dice por tanto,
vayan y hagan discípulos. No es una sugerencia. No es que te está preguntando Dios, es que te está mandando a que lo hagas. Es un mandato para todos, incluyendo a mí. Y yo sé que en esto yo he fallado. Yo sé que en esto he fallado, pero hay que intentar con la fuerza del Espíritu Santo que nos da y del Espíritu hacerlo, porque esto se tiene que hacer, compartir el Evangelio y contrarrestar las mentiras de este mundo. Esa es la aplicación práctica que yo veo en este versículo. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, le dejaré en su tierra, dice Yahweh, y la labrará y morará en ella. Entonces esta es la esperanza que yo les mencionaba al principio, de que Dios no los condenó de inicio, sino que Dios les dijo, ¿sabes qué? Si tú te sometes ante el yugo de Nabucodonosor vas a vivir, y no solo eso, sino que vas a tener tus tierras. No las vas a perder, no vas a perder a tu familia, no se van a morir de formas terribles. Ahora, pensando en esto, yo consideré 4 instancias, o sea, muy superficialmente, obviamente, pero consideré 4 instancias en las que un conquistador conquistaba a otro, o sea, en la manera en que terminaba todo este proceso. La primera instancia es esta: el conquistador asimilaba a la tierra conquistada, a la nación conquistada. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el Imperio Romano. Cuando viene e invade a Israel, Israel se convierte en un estado dentro del Imperio Romano. Y sus tierras seguían siendo de ellos en cierta manera. Lo único que hacían era pagar tributos o pagar tributos. ¿Cómo se llaman esos? Impuestos, pagar impuestos. Ellos pagaban, a lo mejor eran más de los que pagaban anteriormente, pero ellos tenían sus tierras, no las perdían. Esto es lo que pasaba. Otro ejemplo sobre esta instancia es lo que pasó en nuestro país durante la conquista española. Nosotros no nos llamábamos México, sino que nos llamábamos la Nueva España, porque éramos un estado dentro del Imperio Español. Y de hecho nuestro gobernante no era un presidente, era un virrey que estaba debajo del rey de España. Son ejemplos que les doy para que entendamos que esta instancia es la que prometía Dios a Judá y es la que más les convenía. ¿Por qué? Por las otras 2 instancias que vienen. La segunda es que la nación que conquistaba a otra nación absorbía su cultura, absorbía sus costumbres, absorbía su identidad como tal. O sea, desaparecían totalmente. Y esto pasa en el Antiguo Testamento con algunas culturas que ya no se mencionan más adelante. Tenemos que esto no le iba a pasar al pueblo de Judá. ¿Por qué? Porque el pueblo de Judá y el pueblo de Israel en general tiene identidad como el pueblo de Dios, y esto es pacto y promesa del Señor. Esto es indefraudable, por así decirlo. Dios no lo iba a defraudar, iba a mantener la institución del pueblo de Israel como el pueblo de Dios, y no se iba a perder. La tercera instancia es que el conquistador arrasaba totalmente con la nación, totalmente. La destruía, eliminaba a todos sus pobladores, la extinguía. Esto tampoco, por lo que les comenté anteriormente, en la instancia anterior, esto tampoco iba a pasar con el pueblo de Israel. Y la cuarta instancia es la que sí iba a venir sobre el pueblo de Israel. ¿Cuál es esta instancia? Pues que el pueblo conquistador se llevaba como siervo y esclavo a la nación conquistada. Esto es lo que les iba a pasar por desobedecer a Nabucodonosor. Y esto es de lo que les estaba advirtiendo, pero no quisieron hacer caso. Pero bueno, ahora, irónicamente, se nos relata más adelante, y lo podemos ver también en Segunda de Reyes, 25, 11, 12, lo siguiente. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia, mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. ¿Quién era la parte o el sector oprimido o más castigado en ese sentido por el pecado de Judá? Los pobres. Irónicamente se cuenta, pero obviamente es a propósito, Dios quita a los nobles de Judá y deja a los pobres para que labren la tierra, para que se queden con tierra, lo que no tenían.
Ahora, igual que como hicimos con Nabucodonosor, al decir, bueno, pues es que este siervo de Dios, pues es como el menos apto porque es sumamente idólatra y es blasfemo y es incircunciso y todas las demás características. Igual que como hicimos con Nabucodonosor, nosotros podemos hacer con el mismo pueblo de Judá. ¿Por qué? Por esto que le subrayo, espero que se vea. Dice, mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, le dejaré en su tierra. O sea, no está diciendo, tú Judá, si me obedeces, te voy a dejar en tu tierra. No, no dice eso. Dice, a la nación, ¿qué nación? A las naciones idólatras, blasfemas, pecaminosas que mencionaron en el versículo 4, me parece. Moab, Sidón, Tiro, Amón. Todas estas naciones, si se arrepentían, iban a recibir la misma misericordia. Entonces podemos decir a Dios, oye Dios, pero es que estas naciones son bien blasfemas y son bien idólatras. ¿Por qué les vas a mostrar la misma misericordia que le vas a mostrar a tu pueblo? Algo que hay que recortar y es muy importante es que la, el mandato o más bien el que Dios haya escogido a Israel como su pueblo santo no es porque hayan sido muy buenos, no es porque hayan sido perfectos, es por gracia y misericordia que Dios escoge a los hombres y a las naciones. ¿Y por qué escogió Dios a Israel? Por esto, Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto se lo está diciendo a Abraham. Esto es el pacto abrámico. Es uno de los más importantes, porque está diciendo no solamente a tu familia, sino que en ti todas las familias van a ser bendecidas. ¿Por medio de quién? Pues nosotros sabemos que es Jesucristo. A través de la simiente de Abraham vino Jesucristo, para salvar no a Israel solamente, sino al mundo entero. Por eso escogió Dios a Israel, para que Él fuera luz dentro de las naciones y para que a través de Él la gloria del Señor se atestiguara y fuera presenciada por todas las demás naciones. Por eso es que Dios le está diciendo aquí, más a la nación que se arrepintiere, porque Dios ya había mostrado su misericordia desde mucho antes con Abraham. Desde mucho antes, hasta nos podemos remontar hasta Adán y Eva. Entonces, nosotros tenemos en la aplicación práctica de esto que nosotros no podemos negarle esa luz a nadie, reiterando nuevamente lo del Evangelio aquí, de esta manera. Si Dios no negó la luz al mundo a través de Israel, y desde luego a través de Jesucristo, nosotros no podemos callarnos la verdad que tenemos impresa en nuestros corazones, en nuestros espíritus. No podemos callarnos. Otra vez esto va dirigido al Evangelio, nosotros que tenemos que compartir la luz que se nos ha dado. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros no podemos esconder esta luz, no podemos callarnos. Ayer que estábamos en la clase, en el curso del Antiguo Testamento, me llegó mucho el testimonio de la hermana Ofe, que dijo que fue al funeral de su sobrino y en medio de personas que a lo mejor eran familia o personas desconocidas, ella tuvo la valentía de levantarse y decir el Evangelio, porque sabe que las personas que mueren sin la luz van a quedar en la oscuridad perpetua, en la oscuridad eterna del lago de fuego. Nosotros no nos podemos callar esta luz. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo, someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia, y servidle a él y a su pueblo, y vivid. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada, de hambre y de pestilencia, según lo ha dicho Yahweh de la nación que no sirviera al rey de Babilonia? No oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira. Esta es una de las grandes mentiras. Ya la habíamos visto. Ahora, un pequeño punto sobre este pasaje es
la parte donde dice... no la subrayé, o creo que va más adelante. Perdón, es que está en este. Porque yo no los envié, dice Yahweh, y ellos profetizan falsamente en mi nombre para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. También a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo, así ha dicho Yahweh, no oigáis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo, he aquí que los utensilios de la casa de Yahweh volverán de Babilonia ahora pronto porque os profetizan mentira. Y esto a lo mejor en primera instancia no te suena como si fuera una mentira tan grande, pero en realidad es una mentirota así gigante. ¿Por qué? El que los utensilios regresen a la casa de Dios es una simbología en sí mismo. ¿Qué simboliza? Bueno, cuando otras naciones vienen y ocupan a Judá, lo que hacen es destruir obviamente al pueblo, pero también lo que hacen es entrar en el templo de Dios, hurtar los utensilios de Dios, romperlos. Como dice este pasaje, no lo voy a leer porque, bueno, por el tiempo, pero se nos dice, bueno, entonces sí lo leo. Segunda de Reyes 24, 12, 13. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Yahweh, y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Yahweh, como Yahweh había dicho. Tenemos que Babilonia ya había invadido en el reino de Joaquín a Judá, y lo que hizo fue entrar al templo de Dios y violarlo. ¿En qué sentido? En que hurtaron y rompieron, destrozaron los instrumentos de la casa del Señor. Esto, la simbología que tiene es parecida a la de los yugos, es humillación, es sujeción, es sometimiento. Por otro lado, el que regresaran de una nación extranjera significa redención, significa restauración. Por eso esto de aquí es una grande mentira, porque les estaban diciendo, tú no creas lo que te dicen esos profetas como Jeremías, porque los instrumentos que están allá van a regresar pronto, y además ni siquiera el rey de Babilonia se va a aparecer por aquí. Es lo que les estaban diciendo, son mentiras garrafales de personas que no les interesaba que las demás personas que les iban a creer se iban a condenar igual que ellos. Por eso nosotros tenemos que filtrar, esta es la aplicación para nosotros, tenemos que filtrar todo. Dentro de la misma iglesia, dentro de la misma congregación, pero así y más con respecto del mundo. ¿Qué es lo que nos... Ahorita voy a dar un mensaje con respecto a eso, pero al final. Ahora, Dios hace un último filtrado. O sea, son cosas que no se ven a simple vista, pero se entienden, están implícitas. Y si ellos son profetas y si está con ellos la palabra de Yahweh, oren ahora a Yahweh de los ejércitos para que los utensilios que han quedado en la casa de Yahweh y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén no vayan a Babilonia. Es un filtrado, ¿por qué? Dios le está diciendo a los profetas, si de verdad ustedes tienen la palabra del Señor, entonces yo los voy a escuchar, y entonces esos utensilios que estaban en la casa, en Babilonia, van a regresar como ustedes están diciendo. Pero eso solamente si ustedes tienen mi palabra. Es un filtrado. Esto me recuerda mucho a Primera de Reyes capítulo 18, donde se nos narra el conflicto que tiene Elías con los no sé cuántos profetas, no, eran un montón de profetas, ¿no? De Baal. Y ahí Dios hace un filtrado. ¿Cómo? Se los platico rápidamente. Está Elías con estos profetas y les dicen, bueno, si ustedes tienen palabra del Señor y si ustedes son verdaderos profetas y sacerdotes y lo que digan ser, pongan una pila de madera, una carne de sacrificio y oren a su Dios para ver si les hace caso y que eso se encienda. Estuvieron 6 horas o más picándose, sacándose sangre, gritando y no pasó nada. ¿Qué pasa cuando le toca a Elías? Elías hace una oración y tarda segundos en Dios mandar el fuego, y se dice que para mostrar la verdad todavía manda a unos siervos a que pongan agua sobre el pilar, sobre este pilar que estaban edificando, y cuando Dios manda el fuego consume el agua, consume la carne, consume la madera y consume todo lo que hay alrededor. Ahora, ¿por qué es un filtro? Porque la audiencia en ese pasaje específicamente
era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue a ver quiénes eran verdaderos profetas y quiénes no eran. Por eso es que cuando pasa lo de Elías, se nos relata esto, Primera de Reyes 18, 39, 40. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Yahweh es el Dios, Yahweh es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sisón y allí los degolló. Porque el pueblo filtró, discernió los verdaderos profetas, el verdadero profeta en ese sentido, de los falsos profetas. La aplicación para nosotros entonces es, hay que discernirlo todo. ¿Por qué los profetas y todo el pueblo de Israel entonces estaban siendo tan azotados? Por lo que dice este pasaje, Jeremías 5:1-3. Recorred las calles de Jerusalén, mirad ahora, informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan, vive Yahweh, juran falsamente. Oh Yahweh, ¿no miran tus ojos la verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Por eso Dios los estaba azotando, porque a diferencia de lo que pasó con Elías, el pueblo de Israel entendió en ese momento quién era el verdadero profeta y quién sí tenía la palabra de Dios. Pero estos hombres de Judá, a pesar de que vieron que los profetas falsos no se cumplían nada de lo que estaban diciendo, de hecho tenían todo lo contrario a lo que estaban diciendo. Ellos decían, ¿habrá paz? Pues vino Nabucodonosor y los sometió 2 veces. ¿No habrá hambre? Pues había sequía en esos momentos. Recordemos capítulo 14 y 15 de Jeremías. No habrá enfermedad, pues en los asedios, en un asedio, una nación no deja que salga la otra por alimento y por agua. Entonces estaban muriendo de hambre, se estaban muriendo de pestes, de enfermedades, y aún así no querían hacer caso. Eran sumamente necios. Por eso es que Dios dice, yo los azoté, los reprendí y no quisieron hacer caso. Pues entonces ya no hay remedio. Viene el exilio. ¿Cómo nosotros podemos filtrar y discernir en nuestra congregación a falsos maestros, a falsas doctrinas? Es fácil, nosotros la tenemos fácil. Una persona cuando acepta la palabra del Señor se rige por la palabra del Señor. Hay un cambio verdadero y se nota por los frutos que esta persona ofrece. Pero una persona que no se ha convertido al Señor no se rige por la palabra del Señor, no la estudia, no la escudriña. De hecho, no le conviene la palabra del Señor para su estilo de vida. Porque hay hermanos que pueden decir, bueno, yo soy cristiano pero sigo tomando. Soy cristiano pero sigo drogándome. Soy cristiano pero sigo engañando a mi esposa o a mi esposo. Estas cosas son generales, pero yo sé que hay detalles que nosotros podemos ver en que una persona está verdaderamente influenciada por la palabra del Señor. En general nosotros podemos decir que la palabra de Dios confronta al pecador y se arrepiente, el que es verdadero, pero el que es falso es necio y se delata solito. Juan 3:19-21 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces un verdadero cristiano viene a la luz de Dios, para que sea infundido de la palabra del Señor, para que sea orientado, instruido por la palabra del Señor. Porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos acerca de aquellas columnas del estanque, de las basas y del resto de los utensilios que quedan en esta ciudad, que no quitó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando transportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los nobles de Judá y de Jerusalén. Así pues ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedaron en la casa de Yahweh y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén.
A Babilonia serán transportados y allí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Yahweh, y después los traeré y los restauraré a este lugar. O sea, ya es un contraste. Está diciendo, sí van a regresar algún día los utensilios, pero no ahora. Y es palabra de Dios. Eso es lo que debían creer. Ahora, como conclusiones, hermanos, tenemos, como les digo, dos grandes aplicaciones y mensajes en esta palabra para nosotros. La primera es la obediencia a nuestras autoridades. Primera de Pedro 2, 13, 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a todos los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Porque Dios dice entonces que nosotros debemos obedecer a nuestras autoridades. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Yo creo que el mejor ejemplo en el que vemos las consecuencias de no obedecer a nuestras autoridades es ahorita con la pandemia. Porque hay rumores, hay cosas que dicen, oye, que se dicen, ¿no? No hagas caso a las autoridades. Te quieren ver recluido en tu casa, no quiere que estés alerta, ¿no? No quieren que salgas, quieren verte subyugado, ¿no? Cosas así. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque Dios mismo nos está diciendo que si nosotros no obedecemos a nuestras autoridades, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios misma, como estaba haciendo Judá con el rey Nabucodonosor. El que nosotros salgamos a la calle y no nos protejamos, o que estemos saliendo a la calle, o que nos estemos reuniendo en grandes conglomeraciones, es ir en contra de las autoridades en este contexto. Y es un ejemplo claro, ¿no?, que nos deja ver la palabra del Señor. A través de la palabra del Señor podemos entender esto. Tenemos que tener cuidado con esto. Siempre y cuando una autoridad no nos obligue a negar a Dios en alguna manera, nosotros tenemos que obedecerle. Nosotros no sabemos, tal vez sí, tal vez haya una conspiración, tal vez sea algo que está tramando el gobierno, tal vez, pero tu autoridad te ha ordenado que te quedes en casa y protejas a los tuyos y a los demás, y eso es lo que debemos hacer. No nos están pidiendo que nos matemos unos a otros, no nos están pidiendo que salgamos para irnos a la cárcel, por ejemplo, no nos están pidiendo cosas de ese tipo. Lo que nos están pidiendo es, por seguridad, quédate en casa. Ese es un ejemplo, ¿no? Pero ejemplos en la congregación y en todo el contexto de nuestras vidas, tenemos que hacerlo, ir conforme a nuestras autoridades. Y el segundo mensaje es el cuidado de discernir a verdaderos líderes espirituales de falsos líderes espirituales. En este caso yo lo puse así, pero en realidad nosotros tenemos que filtrar, como les decía, todo. O sea, no solo líderes espirituales en la congregación, sino llegar a toda instancia, incluso hasta nosotros mismos. Nosotros examinarnos y decir a Dios, como David le dijo, examíname, Señor, purifícame. Hebreos 5, 11, 14. Y es versión NBI. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. ¿Qué es lo que nos está diciendo Hebreos para poder filtrar todo en nuestra vida? Para poder discernir lo bueno y lo malo, es la palabra de Dios, estudiarla. Nosotros no podemos ser como niños de pecho, esa es la metáfora. No podemos ser personas que apenas si tocan su Biblia, que apenas y leen un pasajito, que apenas le dedican a lo mejor 10 minutos al Señor en la palabra. Nosotros tenemos que ir avanzando y no estancarnos para poder filtrar lo que es bueno y lo que es malo. Y mucho más en este contexto,
En la mañana Lucy me enseñó un video sumamente perturbador. Hay un hermano que se llama Pablo Rosales que hace unos muy buenos documentales, pero no son como, no es como apologética, es algo ahí como extraño porque es como de discernimiento, son videos de discernimiento espiritual. Entonces, el video que me enseñó trata sobre lo que está pasando hoy en día con los niños. Dentro de la congregación, los niños y los jóvenes son como el sector más vulnerable al mundo que tenemos. Y la verdad que este video me dejó anodadado porque menciona cosas tan terribles. Yo creo que ustedes conocen a Bob Esponja, ¿no? La mayoría lo conoce, es una caricatura para niños supuestamente. En este mes del orgullo gay, porque ya antes era un día, pero ahorita ya es un mes. En este mes se declaró a Bob Esponja homosexual, abiertamente homosexual. Y no solo eso, o sea, es Nickelodeon. Nickelodeon, las series que está sacando ahorita para niños son sumamente LGBT. Son de adiestramiento para LGBT. O sea, muestran a niños besándose con niños, niñas besándose con niñas. En Nickelodeon, en Cartoon Network ya tienen una serie igual, homosexual. Disney va a sacar una película donde el actor principal es homosexual. Y es un niño que crece siendo homosexual y tiene miedo de contarle a sus padres que es homosexual. Y eso es lo que está promulgando la película de Toy Story 4. Se dice muy fuertemente que el personaje, la cuchara esta, es abiertamente, o si no es LGBT, gay, está a favor de estos derechos. Entonces tenemos que discernir, este es un ejemplo que se me ocurrió muy bueno para discernir desde nuestros hogares qué es lo que estamos viendo tanto nosotros, pero como lo que están viendo alrededor. Y no solo es en el ámbito de la homosexualidad, también es en el ámbito del sexo. La otra vez en un internet yo estaba viendo, fue a imprimir unas cosas y vi a un niño, se me figuró mucho a este Alan, el nieto de la hermanita Ofe. Se me figuró mucho a él, de la misma complexión y pues en esa edad más o menos, viendo videos en YouTube de chavos, o sea, de igual niños, viendo a otros niños besándose con niñas en la calle de una manera sumamente sexual, lasciva. O sea, nosotros tenemos que discernir y advertir a la sociedad qué es lo que está pasando en estos momentos. Y eso es sumamente importante que lo hagamos en nuestras casas siempre con la palabra del Señor. Por eso es importantísimo que nosotros estemos siempre al pendiente de esta luz que nos ha dado Dios a través de su palabra. Entonces, hermanos, pues ese es el mensaje de Jeremías 22. Obediencia a autoridades y filtrar en la congregación y en todos lados, discernir lo espiritual, lo que es de Dios y lo que no es. Acompáñenme con una oración, hermanos. Señor, te doy gracias por este tiempo, Señor, que me permites hablar lo que me has revelado, Señor, y compartirlo con mis hermanos. Espero que este mensaje, mi Dios, pues lo llevemos con nosotros, que nos ayudes a obedecer a nuestras autoridades en todo lugar, en todo momento, Señor, que nos ayudes a someternos a ellas, porque sabemos que tú las has instaurado, Señor, porque todo es tuyo, todo te pertenece y tienes la autoridad y la potestad de designarnos, mi Dios, a las cabezas que nosotros debemos seguir. Ayúdanos, Señor, a obedecer a nuestras cabezas aquí en la iglesia, a nuestros pastores, a nuestros líderes. Ayúdanos a obedecer a nuestras cabezas en nuestros hogares, mi Señor, a nuestros padres. Ayúdanos a obedecer, mi Dios, en todo momento. Y también, Señor, te pido y te suplico que nos ayudes a discernir en todo momento, mi Señor, lo que es tuyo, lo que es bueno, lo que te agrada. Y enfocarnos y dirigirnos hacia ello y alejarnos de lo que no te agrada, Señor. Ayúdanos a crecer en tu palabra, a seguir teniendo esta hambre y sed de tu palabra, a escudriñarla, a estudiarla, a aplicarla. Te pido pues esto y te suplico esto y te doy gracias por este tiempo, Señor. Espero que haya sido de tu agrado y que
nuevamente nos ayudes, Señor, a seguir creciendo para ser semejantes a ti, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús, amén.